Hola, hola, soy Liz Valle, estoy aquí desde Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Y yo, Alba Onofrio, Reverenda Six, en el sureste de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotros hoy Ana de la Cruz o Anita, en Costa Rica, en Heredia, en las montañas de Heredia. bienvenida. Bienvenida, y aquí estamos en el programa Teología Sin Vergüenza, teología queer, feminista, que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza de ser queer y o activistas? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes. Estamos en la academia, luchando en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos personas queer y o feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresca la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Y como decíamos, estamos aquí con Anita. Anita, dijiste Ana de la Cruz, pero ahí dice Ana Jael. ¿Nos puedes decir ahí por qué todos esos nombres? Y después nos dice por qué, nos dice si te identificas como una sinvergüenza, por qué sí o por qué no. Ok. Sí, bueno, me encanta la parte de la intro. Chúpatela. Necesitaba decirlo. Ok, ahora con lo de mi nombre. Sí, es que mi nombre oficial y así es Ana Jael de la Cruz Campos. Pero haciendo como investigación y como conectándome más con mis ancestros y así, que futuramente tocaremos tema, quise rescatar los apellidos de mis abuelas. Wow. Entonces, Cutimanco, Guamán. Wow. Sí. Me encanta. Entonces, ¿te identificas como una sinvergüenza? Sí, me identifico como una sinvergüenza. Bueno, considero que Bienvenida. es, ¿perdón? Bienvenida a las Gracias. sinvergüenzas. Gracias. Y se siente bonito estar acompañada. Sí. Sí, es que considero que sí, porque ya estoy en ese camino y también sigue siendo mi horizonte, digamos, por decirlo así. Y aunque soy por lo general una persona tranquila y con, no sé, cierta timidez, porque ahorita sí me siento con mucha vergüencita, pero por alguna razón me lo han dicho en ocasiones también. Y bueno, he ido dando esos pasos poco a poco, encontrando libertad de culpa o de responsabilidades que no me tocan, etcétera. Entonces sí. Excelente. Pues primero quiero nombrar, vamos más tarde a hablar del podcast Las de Magdala, porque tú eres uno de las dos cofundadoras del podcast Las de Magdala. Y quiero decir a nuestra audiencia que al inicio de este año, en enero, yo fui invitada en tu podcast de Las de Magdala y ahí fue la primera vez que yo dije, vamos a tener otro podcast que se llama Teología Sin Vergüenza y invité a todo tu público a nuestro podcast y ya al fin de año, eso es el último episodio del segundo temporada y también la última vez que nos vamos a ver, pues a ver si hay algo especial al final de año, pero en este año, en las temporadas normales, eso es el último episodio, entonces como terminamos un poquito, tú y yo nos conocimos en enero y aquí estamos en noviembre, como cerrando el año también juntas. Entonces me siento muy linda como es el círculo. Sí. Especialmente en ese tiempo que para nosotras es como Día de los Muertos, en el tiempo en que honramos los círculos de vida y las conexiones y los enlaces y todo. En fin, yo quiero empezar porque me parece súper interesante para las dos, Liz y Anita. Las dos son hijas de pastores y hemos tenido incluso otras invitadas que también fueron hijas de pastores, pero casi nunca se hablamos de eso. Y yo sé que hay muchísimas de nosotras, nosotros,
Y es una vida particular cuando uno realmente está, como yo vivía enfrente de una iglesia, entonces casi fui como una hija adoptada de los pastores, pero no es igual que estar dentro de la casa, que estar con los movimientos de iglesias, etcétera. Entonces, cuéntenos un poquito de estos movimientos para tu familia, porque incluso para ti fue de mover de país y como que para Liz, tú también has tenido mucho movimiento por eso de la iglesia. Entonces, para nuestro público, ayúdanos a sentir como parte, cómo es esta comunidad de hijos y hijas de hijos de pastores. Es, em, tiene sus cosas lindas, sus cosas difíciles y sus cosas traumáticas, ¿sabes? Para ser honesta. Sí, sí, porque sí, yo quiero sí ser muy honesta en eso. Tiene de todo y no solo por la familia, sino por todo lo que nos rodea en ese momento, con ese título Ujú, invisible, pero muy marcado. ujú, ujú, Entonces, tiene un poquito de todo. Y sí, mi familia, bueno, mi mamá y mi papá son misioneros de Perú, son de familia peruana. Toda mi familia es peruana, este, excepto una hermana y yo creo, digamos, del núcleo familiar, ¿verdad? Y mi mamá y mi papá tuvieron que salir de Perú en cierta época, 80s, ¿verdad? Históricamente tiempos difíciles en Perú. Vinieron a Costa Rica a estudiar y siempre han estado metidos en la iglesia. Entonces, ha sido como pastores y pastor y pastora de jóvenes, laicos, después ordenados. Y, y yo aparecí cuando vinieron aquí en Costa Rica, a Costa Rica. Entonces, aquí en Costa Rica se casaron, aquí nací yo y ellos estuvieron en iglesias, no sé, en diferentes iglesias, en zonas difíciles de aquí de Costa Rica. mm. Y estuvieron fundando diferentes iglesias también. Y, y en un principio fue muy bonito porque una es, aquí se dice muy chineada, como engreída sería, no sé, por mucha gente y es muy bonito, no sé, compartir con la Familias gente. grandes de iglesias Sí, total. Sí. ajá, y nunca tuve como mi abuelita, mi abuelito aquí cerca conmigo, pero siempre había familia eclesial, por decirlo Ujú. así. Muy Entonces, importante espacio. ajá, entonces por ese lado me sentí muy acompañada, siempre, siempre. Pero luego ya se fue notando o fui sintiendo cierta carga, cierta presión. Claro, mi mamá y mi papá formados de una manera este, conservadora y siempre deseando lo mejor para mí, pensando en que lo mejor era ser una buena líder, un buen ejemplo, una modelo para las demás personas y en especial para mis hermanas, porque como soy la mayor, la primera, entonces yo iba a ser una modelo, una persona modelo para ellas y para las personas, niños, niñas que llegaran a la iglesia. Ujú, Luego fueron adolescentes, luego fueron jóvenes y adultos y luego para toda la iglesia. Ejemplo. ujú. Un Entonces, poquito cuando ya presión. ¿Fue igual para ti, Liz? Bastante. Sí, todo eso. Y excepto yo no tuve los privilegios de ser engreída por una iglesia porque mi mamá esperó a propósito. Ella no quería que sus hijos crecieran así. En Puerto Rico dicen tongoneados, pero sí, engreída, la misma. Eh, y, y bueno, cuando mami empezó a pastorear, yo tenía como 12 años. Y y así que me perdí eso. Pero bueno, estaba ahí entrando a mi adolescencia y si yo había comenzado a ser feminista cuando llegó la primera menstruación, porque de momento cambió mi vida, porque ya no podía estar en la calle tanto como antes y ahora tenía que cocinar y fregar bueno, siempre tuve que cocinar y fregar desde antes, pero no, mi hermano no. Y y entonces cuando llego a la iglesia y esa cuestión que en el barrio, con la mala pata, que la primera iglesia que mi mamá pastorea es una iglesia en una zona rural, un barrio bien rural, que son más conservadoras todavía, básicamente eran pentecostales.
excepto que las mujeres usaban pantalones y se maquillaban y usaban aretes y otras prendas, a diferencia de la iglesia pentecostal que estaba en el mismo barrio. Pero para los domingos en el culto no. Se puede ir en pantalones los viernes al culto de jóvenes, pero no el domingo por la mañana al culto mayor, ¿verdad? Y bueno, yo ahí comenzó mi lucha con la ropa, porque tenía que guardar el testimonio y ahí empezó, las reglas de qué ropa me podía comprar y poner cambiaron. Y recuerdo la primera vez que eso pasó fue con un set de pantalón, precisamente, era un set bien bonito de pantalón, con un escote de forma V que estaba muy escotado, de acuerdo al criterio de mi mamá, entonces no me lo pude comprar. Y eso, ahí fue que la primera vez que yo recuerdo que sentí como una rabia en contra de la iglesia por estar poniéndome reglas a mi cuerpo. Y, y quiero decir también, aprovechar, hacer un paréntesis de que mi mamá llegó a esa iglesia por el machismo eclesiástico institucionalizado que todavía al día de hoy envía a las mujeres que se ordenan a las iglesitas que nadie quiere. A las pequeñas, a las que no pueden pagarle un salario completo, a las que no tienen más nada que un solo pastor y tienen que hacer ellas de todo, o sea que es una forma de opresión que ella estaba recibiendo. Y bueno, no cuento los detalles de cómo eso ocurrió, pero al final ella estaba pastoreando una iglesia que no del todo la había querido recibir como pastora o que creía que una pastora podía, que una mujer podía ser pastora. So, estaba todo eso ahí mezclado, ¿no? Pero todo eso que digo ahora es cierto, así es. Es una carga de que tenemos que guardar el testimonio y comportarnos bien porque somos modelo para otros. Bueno, ahora escogí ser otro tipo de modelo. Pero me parece súper interesante y yo quiero escuchar más de tu historia, Anita, porque incluso la familia tuvo un momento en que tenía que moverse, pero me parece, dentro de todo esto, que las dos salieron con este contra todas las que había puesto como cosas impuestos en tu ser, en tu cuerpo, en tu presencia física en donde estaba, pero al final las dos regresaron a un tipo de teología o la iglesia, etcétera. Entonces me parece, para las que nos están escuchando, están aquí y todavía siguen aquí en este mundo de teología que me parece súper importante porque a veces salimos de las iglesias y a veces convertimos en feministas y intentamos a ver cómo es la otra forma de hacerlo. Pero cuéntenos, yo quiero llegar hasta el final de esta historia antes de entrar en otro, porque estoy tan emocionada que estoy brincando por los lados. Ok, entonces, hubo un momento en que tuvieron que viajar desde Costa Rica, ¿verdad? Sí, a ver, es que no sé cómo por dónde ir, pero sí, bueno, estaba todo este asunto de hija de pastores y demás, pero aquí en Costa Rica al menos yo ya tenía 17 años, estaba terminando el colegio, o terminé el colegio, ya iba a empezar mi universidad o college, digamos, porque era antes de la universidad, como en medio. Y tenía todos mis planes y mis sueños, tenía un novio, tenía mis mejores amigos y amigas y todo, ¿verdad? Pues resulta que mi familia también es parte de una ONG y bueno, aunque no fueran parte de ONG, ellos siempre han estado movilizándose para lucha de derechos humanos, más que nada la parte indígena, que es lo que nos relaciona más como de ascendencia indígena que somos, ¿verdad? Entonces, ellos tenían, existe todavía, está dormido, una ONG, se llama COOPA, Coordinadora Pastoral Aborigen. Daba capacitaciones, habían marchas, habían manifestaciones, no sé, habían diferentes tipos de proyectos que ayudaban a las diferentes comunidades indígenas, tanto de Costa Rica como de Centroamérica y algunos otros países más. Llegó un punto en el que no me acuerdo qué fue lo que pasó, creo que fue un desastre natural o algo así, yo no sé, pero muchos fondos que iban a llegar a la ONG no lograron llegar, se tuvieron que cambiar de dirección. Entonces la ONG no tenía fondos ya, por ende, mi familia ya no tenía nada. Entonces, bueno, estábamos en crisis económica,
mi papá en una edad en la que ya aquí no lo contrataban en ningún lado como para mantenernos como familia, mi mamá tampoco. Y entonces mi papá decide irse del país y estudia, esto no te lo había contado, estudia en Inglaterra por aproximadamente 2 años para ver si conseguía una beca. Entonces para ver si conseguía más para lograr encontrar un buen trabajo. Regresa a Costa Rica, sigue sin encontrar un buen trabajo y entonces empieza a enviar currículums a todo lado y en Estados Unidos le dicen, aquí lo necesitamos por su preparación teológica y por también su trabajo con indígenas, porque era para una iglesia metodista que trabajaba con muchas personas migrantes, indígenas más que nada. Pero Personas no en migrantes. cualquier parte de los Estados Unidos, ¿verdad? No, En un sí. parte, no cualquiera de los Estados Unidos. Estamos hablando del sur más profundo que tenemos aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde fue? En Mississippi. Mississippi. Ujú. Entonces, sí, ese fue el primer lugar que Para las conocí. personas que piensan que los latinos no llegan hasta Mississippi, el profundo del sur de los Estados Unidos, déjame decirte, aquí está Anita y su familia que fueron para trabajar con los inmigrantes, porque ahí en Mississippi también hay muchos de nosotros, estamos por todas partes, igual como las queer feministas. Sí. Montones, montones. Y siguen llegando a pesar de todo lo que está pasando. Y van a seguir llegando mientras haya necesidad en cada uno de esos países. Claro. Entonces, Mucho que es tiene que ver con los Estados Unidos, que hay de esos problemas en sus países. No exactamente. solamente en los Estados Unidos, ¿eh? No Eso solamente, sí, pero ahí estamos viviendo las repercusiones de nuestras intervenciones en otros países y sus políticas, etcétera, etcétera. Perdón, exactamente. Sí, llegaron. sí, sí. Sí. No, tiene toda la razón. Qué ganas de seguir hablando de esto. Pero bueno, sí, la cosa es que llegan, bueno, se dio esa oportunidad y sí, entonces mi papá dijo, no puedo solo yo. Dijeron, venga con toda su familia y nos fuimos. Y nos fuimos de que me fui sin querer, porque dependía totalmente de mi familia, no tenía ninguna otra opción, ¿verdad? Entonces todos los sueños y todo lo que tuviera planeado no se podía. De por sí, ¿con qué fondos o qué? No iba a lograrlo. Entonces nos fuimos todos hacia Estados Unidos y ahí estuvimos 4 años. Bueno, yo estuve 4 años. Mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanas siguen allá, siguen pastoreando y siguen trabajando y siguen luchando porque no solamente es hablar de la Biblia, sino que hay mucho, mucho que hacer por la comunidad latina, porque no es hispana, porque o sea, solamente. De hecho, por eso es que mi papá necesitaba ir allá, o lo llamaron, sino fue más que nada porque las personas que iban o que emigran son personas que ni siquiera hablan español, son personas que hablan sus idiomas indígenas, mucho de Guatemala, de México y de otros lugares. Entonces, su cosmovisión, su perspectiva de todo es diferente. O sea, son cosas que no todo el mundo entiende. Sí, cuando yo estaba en Carolina del Norte hace 20 años, parte de una organización, centro comunitario de las personas de Latinoamérica, más que nada de inmigrantes recién llegadas, nosotros montamos un programa de enseñar español porque empezó a llegar mucho más gente de zonas rurales y no podíamos ir directamente a inglés como segundo idioma, como muchas personas dicen, deben hablar inglés, pero encontramos que muchas personas no habían como entendimiento muy profundo de hablar y escribir español. Entonces, ahí empezamos clases de alfabetización en español y también como español primero para llegar al inglés. Entonces, sí. Existimos la comunidad indígena y con sus lenguas y culturas existe, a veces nos dicen que ya no existen, pero no es cierto, existimos por todos lados y más que nada encontramos en los inmigrantes por acá también. Exacto. Entonces sí, fueron 4 años allá y ahí fue donde ya, si aquí yo tenía tal vez mi independencia, no independencia, sino yo no sé, como mi espacio, aparte, digamos, también mi propio espacio, siendo parte de mi familia, pero también mi espacio
de amigos, amigas, etcétera. Allá ya no, allá estaba toda la familia junta, nada más, solo la familia, no conocíamos a nadie más. Nuestra relación tampoco era que habíamos, o sea, no teníamos una gran relación entre familia. Entonces, fue retador, al menos los primeros meses fueron retadores, porque había que desapegarse, dejar todo lo que pasó en algún momento en Costa Rica y empezar de cero en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Mississippi, como estábamos mencionando, Mississippi, o sea, ahí yo pensé que era cosa del pasado, pero ahí fue cuando vi que todavía existía una iglesia de blancos al frente, digamos, de X lugar, y al otro lado estaba la iglesia de negros de la misma denominación, por decirlo así. Entonces se nos había llamado para hacer una iglesia de hispanos de otra gente, pero así eran las diferentes denominaciones. Varias denominaciones tenían diferentes, bueno, sus divisiones en cuanto a, ¿qué? Razas. Ay, qué horrible. Es que odio eso. Entonces, bueno, eso. Luego, poco a poco fui viendo también el gran trabajo que al menos por parte de la metodista se ha estado haciendo. Vi una iglesia metodista inmensa donde iban negros, blancos e hispanos y ahí se iban acomodando, lindísimo. Como también vi y supe, porque como me fui a los 4 años y mi familia siguió trabajando allá, me contaban también de historias horribles en las que tal vez, bueno, como parte de su lucha es que se vayan integrando. em, estas iglesias. Entonces, o sea, tal vez había una iglesia de blancos, tal vez de avanzada edad, en X ciudad, donde no había otras iglesias alrededor, pero había personas hispanas o personas indígenas de Centroamérica que necesitaban y que estaban buscando dónde congregarse. No tenían a dónde ir. Y desde ese lugar tal vez viajaban horas, no sé, para llegar a donde estábamos nosotros. Y lo que deseábamos era que también encontraran su espacio en donde, cerca de donde vivían. Se hablaba tal vez con esta iglesia y esa iglesia decía un rotundo no. Podemos ayudarles entregándoles víveres, entregándoles, no sé, comida, de lo que sea, ayuda para que estudien, pero es que es nuestra iglesia. Era lo que decía. Y es muy difícil, se van a sentir discriminados porque no entienden nuestro idioma y, o sea, ponían montones de pretextos y o sea, eso fue muy, muy triste. Y eso fue lo que me di cuenta de qué tan atrás están todavía en cuanto a, a ese derecho de poder vivir en, no sé, en paz con todos, de no hacer divisiones por mi color o así. A mí me veían de arriba abajo alguna gente. Cuando yo manejaba, porque allá fue que aprendí a manejar, que es lindísimo, no hay, no había carros, no había nada. Entonces, entonces sí, aprendí a manejar y automático, así que un amor. Pero yo no sabía o sea, que tanto no me quería alguna gente que ni siquiera me conocía, ¿verdad? Solo por Entonces, exacto. Entonces, en algún momento, yo no sé qué fue lo que hice y me perdí. Y, y necesitaba dar vuelta en U. Necesitaba dar vuelta en U, porque en ese tiempo tampoco era que se manejaba mucho Google Maps, Waze o algo así, ¿verdad? Entonces, yo imprimía mis mapitas y todo, porque para no perderme. La cosa es que me perdí, iba a retroceder y topé Zacate, pero Zacate, no sé, grass, Zacate, no sé cómo le dicen en otros países, pasto, el pasto y así, por aquello, no sé quién nos vea que no entienda, pero que no me entienda. La cosa es que topé pasto, ni siquiera flores. Y salió de esa casa una señora tan enojada, pegando 4 gritos, estaba insultándome y porque me vio ahí. Yo le trataba de decir que disculpe, que nada más quería dar una vuelta y fue a insultarme porque es el tipo de persona que soy, que porque estaba haciendo ahí, que bueno, y que iba a llamar yo no sé a quién. Entonces, sí, o sea,
luego vi que a la par de la casa, en el mismo jardín que tenían, había una bandera confederada. Ujú, Y luego aprendí que esa zona era peligrosa para mí. ujú. Ujú. Y ya Por tuve eso que... fue que yo hice, ¡te Sí. perdiste! Hay sitios que uno no se puede perder. Puede perder la vida por perderse ahí. Sí, sí, entonces sí, ahí fue, entre tantas otras cosas que una vive en esos lugares, esa fue una de las experiencias que tuve que no me gustaron y que me hicieron chocar con realidad, ¿verdad? Y sí, y ver pasar por calles que una escuchan la historia de Mississippi y dice, aquí fue donde mataron a tal gente, aquí fue donde colgaron a tales personas negras porque, no sé, porque sí. Porque era negra. Ajá, entonces sí, esas historias están ahí y son muy recientes y la discriminación y la pelea entre blancos, hispanos, hispanos indígenas o más bien latinos indígenas y negros y así como que se pelean todos entre todos dentro de lo que son la gente de Latinoamérica. Si hablas inglés, estás por encima de la gente que no. Si esa persona te habla en español, puede que ni siquiera te vuelva a ver porque, uy, no sabe inglés, mejor ni le, o sea, le entiendo, pero mejor ni le hablo. Sí. Así, así está. Entonces tenemos que tener siempre, como para mí es siempre esta idea de tenemos que tomar en cuenta que el sueño americano no es ningún sueño, muchas veces es pesadilla. Incluso aquí no es que ni aquí en la comunidad latina hemos encontrado todas las cosas, las herramientas para entender, por ejemplo, que las personas afroamericanas no son contra nosotros, que hay un montón de afrolatinos, que las personas indígenas tampoco, que tenemos que unir porque es el mismo sistema racista que nos está matando por varios lados y que sí nos siguen discriminando. Y me Hablando, desvié. Pero podemos saludar ahora, podemos saludar. sí, sí, Saludemos a Olga que nos dice, mira, me encanta como ella escribió, porque yo lo diría así como las amo, wow, 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 wow. Miriais Vega dice abrazos desde la Ciudad de México. Giselle Zamora Arroyo nos saluda desde Costa Rica. Rina Ramos es tan dulce para nombrar los racistas, gente a los que no les gusto. Ah, Sí, qué sí, bonito. son racistas, en realidad. Le pedimos a las demás personas que nos están viendo que nos saluden también y nos digan desde dónde se están conectando. Ok, yo quiero brincar un poquito porque Nos regresamos, ¿no? Brincamos. regresamos si quieres, si quieres. Ok, ok. Sí, porque es que al final me desvié. Espera, Sí. no nos Ah, dejes Luz Forastera. ese espacio. Pero después yo tengo otra pregunta. Ok, Luz Forastera, ¿verdad? Pues yo tengo una pregunta acerca de esto. ¿Ya estamos Ok. listos para ir allá? ¿Para hablar de ese? Bueno, nada más para terminar la parte de, volviendo a lo de hijas de pastores. Por favor. Sí, en ese momento, bueno, en ese ambiente, en ese contexto, ya que lo ampliamos tanto, ¿verdad? En ese contexto es que llega mi familia y entonces yo llego a tener esta presión más presente todavía como hija de pastor, como hija mayor, para dar el ejemplo y dar clases de escuelita dominical y dirigir la música y hacer las presentaciones de PowerPoint para la música Cantar. y cantar, ajá, sucesivamente, así. Entonces sí, la presión, llegué a un momento en el que ya ay, estaba tan harta de todo porque yo sentía que tenía demasiadas tareas y que no podía hacerlas bien y que además yo no quería estar en Estados Unidos, o sea, no era mi plan, yo quería regresarme. Entonces, pero no, tenía que ser ejemplo y si no hacía lo que me decían, entonces Dios me iba a castigar. Ujú. Entonces, bueno, y de ¿Cuántas ahí, personas tienen esa experiencia de que si uno no obedece, que Dios te va a castigar? Que no estamos diciendo, porque como madre, yo quiero decir que los padres merecen respeto, yo como madre estoy diciendo para cuando mi hija ya es adolescente, pero al otro lado también es mucho de poder, la fuerza y el poder de Dios contra las palabras de ciertas personas, de ciertas instituciones y de ciertas familias incluso, porque me imagino que para toda la familia hubo
esa presión que había esa idea que todo el mundo tenía que tener presión, como tener que ser modelo, entonces no hay espacio ni para explorar mucho, ni para tener otra opinión, etc. Liz, ¿tú tuviste la misma experiencia? Sí, pero quiero decir que mi mamá trató de liberarme de esa idea. Cuando yo tenía 7 años, yo me quedé enredada en una verja. Tengo una cicatriz muy grande aquí, no sé, tengo de lado a lado. Uy, Anyway, se me quedó ahí ajá. el brazo guindando, me quedé guindando yo de mi brazo, tratando de pasar de un lado al otro, tenía 7 años. Y en esos momentos yo estaba en una escuela adventista que nos estaban enseñando así de los fin de los tiempos y de un Dios, la imagen de Dios que estaban desarrollando en mí o nutriendo en mí, era un Dios de juicio y un Dios que castiga. Y yo entendí e interpreté que este golpe había sido como castigo de Dios por haberme metido en la casa del vecino sin permiso. Ay, Y ella nos sacó de ahí y trató de explicarme mucho que no, que Dios no brega así, que Dios es un Dios de amor y todo esto. Pero igual, como Alba estabas diciendo, que no es, o sea, yo digo, no criamos en soledad, ¿verdad? Mi mamá no me crió sola, ella. Tú estabas mencionando las instituciones, entonces la iglesia es un montón de gente y en Puerto Rico, que es un quitito así, todas las teologías se juntan y se mezclan y como dije, pasé mi adolescencia ahí en un barriecito bien conservador que las teologías no se distinguían casi y entre la pentecostal y la presbiteriana, eran cristianos y los cristianos no beben, no fuman, no bailan, no se ponen escotes ni pantalones los domingos y esas cosas así, ¿verdad? Así que esa idea de un Dios castigador se me quedó muy incrustada y otra cosa que no hemos hablado aquí, pero para otro día que hablemos, el embarazo, el sexo fuera del matrimonio y el embarazo en adolescentes tocó mi vida de una manera que yo estuve sintiéndome culpable por años y años y años. Yo quedé embarazada antes de casarme y yo me creía que yo estaba siendo castigada por Dios. Y bueno, y las cosas que pasé en mi matrimonio las entendía como castigo de Dios, que me tenía que quedar ahí, porque esa era la pena que tenía que sufrir por haber hecho lo que hice. Entonces, aunque sí quería decir, mi mamá trató, hizo lo que pudo de liberarme de esa idea, no fue suficiente porque son muchas las voces que se metieron en mi cabeza. Y le doy gracias a Dios, a Marcela Southright, por haber escrito el Dios queer, porque ese fue el Dios que salvó mi fe. Sí, yo también quería mencionar esto porque parte de la teología queer, un gran parte de la teología queer es para nosotras, las personas que somos personas queer, LGBT más, pero yo creo con todo mi ser que hay mucho espacio para liberar a los demás que no son queer o trans, también porque parte de la teología, y si no saben nada más de teología sin vergüenza, espero que las personas vean que después de 30 y cuántos episodios, que hay una diversidad muy grande. Hemos tenido personas adventistas, personas pentecostales, personas presbiterianas, personas independientes, personas interfe, etcétera, etcétera. Como esa idea de la teología queer es una teología que en sí mismo hay que ver una diversidad de perspectivas, opiniones, experiencias, etcétera, porque en ese mismo no es solamente las personas LGBTQ+, que nos dicen que tenemos que amar al otro sexo como si fuera dos, que tenemos que amar al otro sexo, que tenemos que vivir celibatos, que tenemos que conformar con una imagen de quién debemos ser para ser incluidas dentro de comunidades, porque como ustedes dos ya han elaborado mucho, como hay muchas personas que quedan esta idea de que uno tiene que ser así, asá, asá, para ser buena persona o para ser miembro de congregación. En ese caso, como estabas hablando, Anita, de hablar inglés, por ejemplo, en esta parte, o de ser de cierto color o de ser de cierta sexualidad. Pero parte que nunca había escuchado antes de ti, y ya había conocido, ya conozco un poquito más, haciendo más, un poquito más de investigación por allá en el internet, es que otra identidad, no sé como identidad formal, pero otra cosa que tenía mucho que ver con la música, que también leí mucho que lo que pasó igual en Cuba con los frikis,
pero me encantaría saber un poquito, que nos cuenta un poquito de esta historia, porque según lo entiendo, hay un grupo, hubo un tiempo específicamente en Costa Rica en que las personas que vestían de cierta forma y que les gustaban la música rock, tenían mucho discriminación, no por sus actos criminales, pero por sus gustos musicales, y me encantaría que nos cuenta un poco cómo mezcló Sí. este movimiento de música con tu fe y la iglesia en Costa Rica, que me parece tan cercana a esa identidad queer que tenemos que buscar alternativas porque la iglesia no nos acepta. Sí. Cuéntanos. Ok. Sí, a ver, en medio de todo este enredo de hija de pastores y no sé qué, había algo que me gustaba mucho desde la escuela, desde el colegio, y era el rock. Pero incluso en la escuela o el colegio en el que estudié, junto con otras iglesias, y esto otra vez rescatando que no todo nos lo dice mamá o papá. Digamos, mi mamá y mi papá no fueron tan así de esto es satánico o lo que sea. No, para nada, ellos no. Eso lo aprendí afuera. Afuera, en mis círculos evangélicos, que era lo que tenía, que era lo que me rodeaba y donde crecí. Entonces, a mí me gustaban grupos como, como System of a Down, y yo decía, ay, ¿por qué me gusta ese grupo? Ese grupo es malo, porque es rock, y quién sabe qué dicen, y quién sabe qué vida tienen, no es música cristiana. Entonces yo trataba de que no me gustara. Y luego me gustaba Alice Cooper, pero conocía muy poquito de Alice Cooper, ¿verdad? Y yo decía, qué lindo que suena. Ay, no, pero es rock, es rock. Entonces era, no, ¿verdad? Como Entonces muchos ya, de nosotros, cuando vemos una persona, estamos como, qué guapa, ay, pero no puedo. Ah, qué guapa, me interesa mucho esa mujer. Ah, no, pero soy straight, tengo que ser heterosexual. La narrativa adentro me parece muy parecido. pero sí, es ese choque constante. Entonces ya, Estados Unidos, no sé qué, en algún momento logro regresar a Costa Rica. Cuando regresé a Costa Rica por ahí del 2007, me acuerdo que había conocido un grupo de gente en el 2000, 2001, por ahí. Y este grupo de gente me gustaba porque andaban de negro y les gustaba el rock. Y tenían sus reuniones tipo estudios bíblicos. Yo decía, eso es lo que yo quiero. Y entonces cuando regresé a Costa Rica, no tenía a mi mamá, no tenía a mi papá. Y yo dije, uy, voy a regresar, necesito ver cómo está, si existen todavía o qué. Este grupo se llama Luz, o se llamaba Luz Forastera. Yo les pedí unos datitos a esos amigos que están desde antes en el grupo, y pues sí, el grupo se inició en el 97. Wow. Ajá, pero claro, a ver, los inicios son todo diferente a cómo fue después. Los inicios fueron porque llegaron unos misioneros de Estados Unidos para replicar el modelo de evangelismo norteamericano. Sí, Como pasa en ya muchos sé, lugares. pasa mucho, sí. Que con dramas, que con mimos, etcétera, ¿verdad? Entonces se hizo el grupito. Así empezó, pero poco a poco el grupo fue desarrollándose, la amistad, yo no sé, como que fue tomando forma el grupo en sí, y se dio que a muchos y muchas del grupo les gustaba el rock y les gustaba andar de negro. Mucha gente en ese momento tenía 11, 15 años de edad. Y no tenían a dónde ir en realidad cuando, o sea, cuando ya este grupo se forma así de que rock y de negro y así, se dieron cuenta que otras personas más se fueron integrando y eran personas que no iban a ser aceptadas en ningún otro espacio cristiano, por decirlo así. Pero ¿por qué no? ¿Y por ¿Por qué qué? el negro estaba tan mal? ¿O cómo se veía la sociedad? Exacto. En las iglesias, el negro estaba, y creo que todavía en algunos lugares, estaba asociado con lo satánico, con lo malo, con lo oscuro, ¿verdad?
con lo que no debería de ser, porque Dios es luz, es lo que es blanco, lo que es limpio, como las canciones que a una le enseñaban cuando iba a evangelizar, que mi corazón era negro, todo racista, ¿verdad? Que mi corazón Súper era racista, negro, estaba sí, pensando eso mismo, como eso es súper exacto. racista, que Dios es solamente luz y no la oscuridad del vientre ni nada así como, ay no. Sí, exacto. Una manera que Entonces, usamos el lenguaje para mantener el racismo vivo. sí, La y ya, y que pureza. cuando llega la sangre de Cristo, ¿verdad? Es que mágicamente se vuelve blanco. Y Aunque entonces el ya sangre es rojo, no entiendo. Sí. Y mancha, la sangre mancha la la piel. sangre. Y la sangre es otro tema que ojalá toquen en algún momento. Sí, por favor. Porque sí, ese es Oh my otro God, ya tema tenemos una lista de hermoso. una temporada. Pero, pero bueno, entonces el grupo, así, experiencias del grupo. Bueno, había gente que andaba de negro y con pelo largo, obviamente, hermoso, por la calle y las otras personas, las personas normales, entre comillas, ¿verdad? Entre Veían comillas, y normales. cambiaban, ajá, y cambiaban de acera, porque de una vez los asociaban con personas que iban a asaltarles, con personas malas. Podían hasta llamar a la policía. La policía podía estar haciendo ronda ahí, revisando no sé qué, y cuando veía a alguien de negro o a alguien con una cruz, un collarcito con un dije de cruz, de una vez iba y a requisarlos, a revisarlos, porque ya los marcaban como alguien que era mala, una persona mala. De hecho, anoche estuve hablando con varias amistades que eran de estos tiempos, de esta época. Siempre cuentan historias de historias de historias. Y entre ellas hay unas como, por ejemplo, que hacían sus conciertos, ¿verdad? Conciertos de rock, no sé qué. Y llegaba la policía. Los vecinos llamaban a la policía porque decían, ahí hay gente que se está desvistiendo, que están haciendo cultos satánicos y tienen candelas y no sé qué. Y llegaba la policía y no, o sea, todo el mundo tenía ropa y no tenía nada que ver con todo lo que estaban diciendo. Entonces, bueno, este tipo de cosas era lo que pasaba mucho, mucho. Se les juzgaba montones por andar de negro y porque les gustaba la música rock que se asociaba de una vez con música satánica. Ujú. Yo cuando llegué al 2007 y 2008, 2009 y 2010, por ejemplo, en esos años, a mí se me juzgó incluso en esos años porque decían que por qué me gustaba mucho meterme en grupos así tan oscuros, que si no sentía que si me sentía bien, me preguntaban. Em, y como para hacerme dudar. Y, Ujú. y pues no, más bien con más razón. Yo decía, este espacio es súper necesario porque hay gente que se siente discriminada y que cree realmente que Dios no la quiere, solo porque le gusta la música rock, solo porque le gusta vestir de cierta manera. Entonces, eso es más o menos el grupo en sí. Y no solamente estuvo Forastera, también hubo otro grupo que se llamaba La Catedral Sin Paredes, me parece. Mm. Entonces, igual, era así de estas tendencias musicales y hacían estudios bíblicos y demás. Es más, las actividades de Luz Forastera, por ejemplo, eran como ir a la calle y ver, no sé, hacer recolecta de, cuando iban a levantar fondos, iban a lavar carros, iban a ayudarle a gente que por, no sé, por unos cuantos colones, que es la Ujú. moneda de acá, y así para levantar fondos. Ese era el tipo de cosas que se hacían inofensivos. Sí. Ujú. En Puerto Rico Entonces, escuchábamos a Skyper. No recuerdo de algún grupo de rock en español cristiano local, pero Skyper era, si me acuerdo bien, ese era el nombre de la agrupación de rock que nos dejaban escuchar porque era cristiana. Igual que tú, no, en mi casa no hacían esta distinción de que no podíamos escuchar música secular, eso en mi casa no lo había. Sí tenemos amistades que vivieron así, ¿verdad? Prisca, que estuvo aquí de invitada ya. ¿Tú fuiste así, Alba? Oh my God, bendito. Yo, Escuchar esa no fue mi música vida, como
Pero en general en la iglesia sí tenían esa idea, pero después entonces era como que sí, pero mira, las líricas son evangelísticas y todo eso. Mira, Hasta mantenían la música y le cambiaban la letra. de cambiar la letra, eso es todo. ¿Verdad? Y después en Puerto Rico fue el perreo, que entonces eso era como que imagínate, el perreo eso era porque están sexualizados, misógeno, las líricas son misógenas, pero el baile también es como bien sexualmente explícito, pero también empezaron a surgir, y es así que te puedo decir que conozco gente puertorriqueña que empezó a escribir canciones cristianas, pero al ritmo de perreo. No puedo creerlo. De Sí, todo. los métodos misioneros americanos. Inculturación para tomarnos. Mira, Rina compartió una muñequita haciendo así del rock, rockera. Ya ven. Gracias, Rina, qué bonito. Eh, No, mira, hoy Ah, es qué el último genial. episodio de la segunda temporada, pero no es el último forever. Es el Sí. último de la segunda temporada. Volvemos con la temporada número 3, que ya tenemos gente alineada. Y aprovecho este ratito para contestarle una pregunta a una persona querida de la audiencia que se llama Maricel Salas, nos está viendo desde Costa Rica y nos está pidiendo que compartamos nuestra visión sobre el aborto. Quiero decirle a todo el público que nos está escuchando que ese tema lo tratamos ya en 2 episodios que quiero que vayan a ver. En la temporada número 1, el episodio 17, tuvimos a Ana Ruth García Cárcamo de Honduras, el episodio que fue transmitido por primera vez el 23 de mayo. Y en la segunda temporada busquen el episodio con Camila Mantovani, Camila de Brasil, que fue transmitido por primera vez el 20 de septiembre. En esos 2 episodios hablamos muchísimo y muy a profundidad sobre posturas sobre el aborto, como el derecho a decidir y el apoyo pastoral por las mujeres que deciden terminar su embarazo, y también el poder opresivo del Estado de limitar el derecho a decidir de las mujeres y de tener autonomía sobre sus propios cuerpos. Así que les referimos ahí. Y gracias, sigan dando temas que quieren escuchar porque eso nos viene bien. Las rancheras cristianas también, sí, Rina. Sí, se ha dado por el mundo. Pero sí, alrededor de tipos de música se crean en algunos sitios le llaman subculturas, ¿no? Que viene con, no es solamente la música, también cómo nos vestimos y cómo... Sí, se crean subculturas y en realidad al final, por ejemplo, lo que fue Luz Forastera fue otra familia para mí. Exacto. Yo quiero Entonces, hablar de eso un momentito, si nos permite, porque ya casi terminamos ahora, no puedo creerlo, pero quiero nombrar esto de las familias elegidas porque no es solamente las personas LGBTQ+, que hacemos familias elegidas. Y también yo vi en tu biografía que identificas como una persona soltera. Entonces, además que de conformar con esa idea que no eres completa si no tienes una pareja, si no forma parte de un dos, que sea uno, incluso tu familia que está en otro país, que muchos de nosotros vivimos por asuntos de inmigración, por cuestiones económicas, lejos de nuestras familias. Entonces, cuéntenos de esto, de cómo es para ti, cómo es, yo sé que eso es una sorpresa, pero lo vi en tu biografía y quería preguntarte de cómo es para ti ser soltera y como me parece que has soltado mucho de las expectativas que tienes que hacer eso, o tal vez no fueron como, no, tal vez no fue como expectativa para ti que lo casaras, tenés 15 hijos, que no sé qué, que eres pastora o misionera, o como, no sé cuáles fueron para ti, pero eso para mí es muy liberador de escuchar a una persona decir que yo soy soltera, ¿y qué? Como yo soy una ser completa y todo, como cuéntanos un poquito de esto y la familia que has construido ahí en Costa Rica, porque tu familia de sangre, que también es familia, pero está lejos. no sé cómo se dice, pero yo vivo alone, but not lonely. Digamos, no, o sea, vivo de personas en mi casa, solo yo. Y de animales, 2 perritas y un gato. Esa es mi familia aquí, De en mi hogar. casa, ajá, de hogar. Y la naturaleza, ¿verdad? Luego,
sí tuve expectativas así. Me llegué a casar, me llegué a divorciar. En algún momento de chiquilla creí que quería tener 2 hijos, una hija, un hijo. No me acuerdo bien, pero sí me acuerdo de que eran 2. Al final tuve 2 perritas. Pero cuando me casé me di cuenta que no quería tener hijos, al menos no en la situación de matrimonio en la que estaba. Ninguno de los 2 quería y fue lo mejor. Este, pero sí, en realidad sí tuve muchos de esos sueños e ilusiones que Disney me inculcó. Que Las princesas y tu príncipe. sí, exacto, tuve mucho de eso, mucho. Aparte de que en el evangelio en el que yo crecí, estaba la persona indicada por Dios y entonces ahí me quedé esperando que iba a llegar la persona que Dios tenía para mí. Pero no. Y a veces las personas queer como intercambiamos un príncipe por una princesa y ya como seguimos en el mismo como cosa La, mi- de no sé qué. Leyéndonos el mismo cuento. sí, 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 exacto. Ya después me di cuenta de, uy, no, nada que ver, nada, todo eso, no. Entonces, bueno, ha sido un proceso, no ha sido como que sola yo me di cuenta, sí me di cuenta de algunas cosas, sí había una sensación de que algo no estaba encajando bien en muchos aspectos, pero fue ayuda profesional, fue ayuda psicológica y eso sí se lo recomiendo absolutamente a todo mundo. No estamos, Teología sin vergüenza, todas las sinvergüenzas que hemos tenido en ese programa, todos estamos de acuerdo que uno debe buscar ayuda profesional, no solamente pastoral, pero de psicología lo que necesita. No es contra Dios, no es contra la Biblia, es buena idea para todos. es parte de su cuidado personal, es parte de su salud, porque como salud no solamente es que me corté algo y entonces me eché algo y ya, no, es parte de lo que es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces en lo emocional he vivido una reconstrucción en miles de maneras y me parece que eso es lo que me ha ayudado tanto, tanto, tanto ahorita en esto de la cuarentena. He disfrutado tanto mi tiempo conmigo. Y entonces, sí, por eso me siento feliz de estar soltera. No digo que es como lo único que quiero en mi vida. O sea, si aparece alguien, genial, genial. Pero si no, también genial. Voy a seguir disfrutando yo. Entonces, sí, eso. Y bueno, resulta que sí, mi familia, siempre he vivido con la familia lejos. Esa ha sido la costumbre en mi familia. Alguien dijo, yo también soy del club de las divorciadas. Genial. Ahí estamos. Yo Las que también. lo... Yo soy del Club de las Mujeres Liberadas. Ajá. Ya, las dos. Sí, sí, sí. Lo mismo. Obvio, obvio, no es que una planeó casarse para divorciarse, es que logró cortar con una relación que no convenía. Esa es la celebración. Eso Sí, de también no debemos continuar en ese círculo. eso que debemos mencionar, porque hay mucha culpa también por el divorcio y que para mí es como pastora, que yo hago como las bodas de muchas personas, incluso la comunidad LGBTQ+, es que es un compromiso que está hecho en frente de Dios, que no significa que nunca se puede terminar con ese compromiso. Es como construir enlaces, también se puede deshacerlos con respeto, con amor, y a veces salir de un vínculo es más amoroso que quedarse, solo por quedarse. Entonces, sabemos que Dios puede bendecir un divorcio igual como Dios puede bendecir una boda o un matrimonio. Entonces, para las personas que nos están escuchando, está bien, como hay formas mejor que otros de hacer las cosas siempre, como hay divorcios que son feos y otros que son más lindos, pero hacemos lo mejor que podemos y que sabemos que Dios está con nosotras y nosotros. No importa si estamos dentro o fuera de un matrimonio, pero a seguir haciendo daño a la otra persona o de estar sumamente triste o amenazada, etcétera, no es parte del plan de Dios. Exacto. Yo estoy convencida de que fue lo mejor para la persona que era mi pareja y para mí.
el habernos separado y el haber vivido ya vidas totalmente diferentes. Y, y sí, entonces, eso es, no sé, me perdí otra vez. No, eso Bueno, fue respuesta completa. sí, y entonces la última pregunta que queremos hacerte es sobre tus ancestres. ¿Cuál es esa sabiduría ancestral a la que tú siempre recurres, ya sea tus ancestres en la sangre, tus ancestres en la fe, tus ancestres en el conocimiento teórico? Puede ser el personaje de la historia, pueden ser personajes vivientes, pueden ser autores, teóricos. ¿A quiénes te pasas citando y yendo a su sabiduría para construir la tuya propia? Bueno, cuando estuve investigando sobre mi familia, me di cuenta de que tengo abuelas y abuelos que fueron luchadores también, que estuvieron luchando no solamente por su espacio o su tierra, sino también por mantenerse, por sobrevivir. Entonces, a esas abuelas y abuelas indígenas quechuas que han logrado permanecer, a ellos me refiero muchísimo, en especial por su conocimiento en cuanto a medicinas. Yo no soy buena con las plantas y así tampoco, pero me encanta pensar en que hay algo de eso en mí y que me sigue curando cada vez en cuanto a familia, ¿verdad? Y con respecto a otras, a las que me refiero casi siempre en cuanto a mi fe, es a esas mujeres que construyeron el cristianismo, que sin ellas no existiría lo que es nuestro movimiento, que son las mujeres que estuvieron en el movimiento de Jesús. Esas en especial, María e Isabel, que fueron las que inculcaron esa sensación o ese deseo de lucha, tanto a Juan el Bautista como a Jesús. No fue que nada más fue Jesús, sino que tuvieron esa enseñanza de alguien más. Wow, sí. Oh, sí. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho para saludar a Graciela Marisol Rojas Muñoz, que nos saluda desde Chile, y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Invitamos a que más personas le sigan el ejemplo a Graciela y compartan sus experiencias ahí en los comentarios debajo de este video, que va a quedar grabado, así que comparta este episodio con las personas a que ama para que sigamos regando esta sabiduría compartida que construimos en comunidad. Dele para adelante y comparta generosamente. Le recordamos también que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram o Facebook con el hashtag Las Sinvergüenzas o @teosinvergüenza. También puede hacer donación si quiere aportar financieramente con su donativo en soulforce.org. Puedes ver la descripción del episodio para más información. Y nuestro próximo episodio va a ser hasta el otro año, después de que sobrevivimos todo el mundo de las elecciones de los Estados Unidos. Entonces pedimos a todas las sinvergüenzas que mantienen oración por nuestro país y por las políticas que afectan no solamente acá, pero casi todo el mundo. Que aquí estamos luchando y sabemos que por todas partes ustedes también están luchando, pero vamos a tomar un descanso por las elecciones y lo que pasa inmediatamente después, y vamos a regresar en el nuevo año. Entonces, si quiere estar parte de la lista de WhatsApp de difusión, no va a perder ningún episodio, y nos podemos encontrar de nuevo en Teología Sin Vergüenza para ver más teólogos sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú uno de nosotras? Sí. ¡Sí! Sí. Gracias, Anita. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.